Se viene el Día del Maestro, y en el Día del Maestro recordamos a Domingo Faustino Sarmiento. Y yo le dije a Roberto Colimodio, historiador y escritor y amigo, la próxima vamos a hablar de Sarmiento. Él es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano. Y lo vuelvo a saludar. ¿Cómo te va, Roberto? Marita te saluda. Hola Marita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hablando del rol del maestro, me han llegado a decir que la palabra alumno debería estar prohibida, porque quiere decir sin luz. Alumno sin luz. No. Ya nos vamos para otro extremo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, ya la semántica, sí. Hay que revisionarla también, ¿viste? Pero bueno, no creo que para tanto. No, bueno, vamos a ver quién era Domingo Faustino Sarmiento. Criticado, un hombre controvertido, pero un motor impresionante a la hora de innovar en el país. Una sola presidencia. Es más, cuando lo eligieron presidente, él estaba en Estados Unidos, o sea que ni campaña siquiera hizo. Ajá, sí. se votaba de otra manera, obviamente. Sí. Y Sarmiento es mucho más que el padre del aula, porque como bien vos decías, durante su presidencia impulsó no solamente la educación, con un montón de medidas, sino también la creación de los colegios, pero militares, de la Armada. Es el padre más del aula, quizás también un poco de la formación de esa nación que luego de 1852 empieza a armarse y consolidarse, ¿no? Uh-huh. Y realmente se le debe mucho, una cosa que mucha gente no sabe, es que el primer censo nacional se levantó durante su presidencia, en 1869. Uh-huh. Él lo que propugnaba era conocer bien el estado de la situación, y ese censo servía para saber el diagnóstico de un país, claro. Exactamente, y a partir de allí, bueno, se tomaron medidas, como decían, no solo educativas, sino también de progreso, ¿no? De construcción de ferrocarriles, rutas, muchísimas cosas que hacían al país. Y en la educación es donde más se destacó por el sistema normal, la venida de maestros norteamericanos, que le había estado en Estados Unidos y había recorrido el país y también admirado el sistema educativo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacía eso en esa época, Roberto? ¿Cómo se hacía eso en esa época? Viajar a Estados Unidos, traer más... ¿Cómo se hacían esas cosas? Con mucho tiempo, porque realmente cuando uno ve todos estos hombres, ¿no? Con las comunicaciones de la época, realmente uno a veces que quiere las cosas ya o a corto plazo. Bueno, acá eran todas a mediano y a largo plazo, ¿no? Y eso también tiene que ver con su visión. O sea, no era una cuestión de la coyuntura de momento, sino también un proyecto de país a futuro de varias décadas quizás. Y muchas leyes que también hasta hoy siguen algunas perdurando, ¿no? Como la educación de 1420, que es posterior, pero que realmente se cimenta en todas las acciones de Sarmiento, que si bien yo siempre ahí mi corazón belgraniano tira un poquito más cuando uno habla de la educación, como que Sarmiento inventó todo, ya mucho antes Manuel Belgrano había dicho muchas de las medidas que Sarmiento pudo llevar a la práctica, ¿no? Claro, ahora digo, él organizó, ¿se puede decir que es el organizador del sistema educativo sistemático en el país? Sí, podríamos decir que sí, aunque fue después reglamentado en la presidencia de Roca, también la presidencia de Avellaneda, siguieron con las medidas que había tomado Sarmiento, ¿no? O sea, cambiaban los presidentes, pero las políticas seguían las mismas. ¿Por qué? Mejoradas. ¿Por qué persigue al gaucho? Sarmiento es una de las partes controvertidas, ¿no? Él ya de civilización y barbarie hablaba de un país moderno y de un país de atraso que significaba todo lo que fuera colonial, o el tema del gaucho que no trabajaba, que no producía. Acordémonos del Martín Fierro, que es una especie de respuesta a esa falta de cariño claro de parte del gaucho. El libro de José Hernández explica muy bien la vida del campo, y que realmente también forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Quizás Sarmiento, en una exageración de su parte, quería cambiar completamente el país o el paradigma, pero dejando afuera quizás a toda una clase que no era la que él le simpatizaba, ¿no? O sea, él, digamos, puede haber sido un elitista en ese sentido.
Claro, eso es lo que yo te quería preguntar. Justamente esa mirada a Estados Unidos, que ya estaba con otro desarrollo, a Europa, hace que vea como un retraso todo esto, lo que esta realidad. Claro, pero y sí. Bien, también nos olvidemos que Estados Unidos en esa época estaba masacrando a sus pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Luego de la lucha civil, de la guerra civil. Uh-huh. Ganando territorios a costa de la sangre de indios, ¿no? Uh-huh. O sea, eso bien lo vemos en las películas. Y acá también pasó algo similar posteriormente con los indios de nuestra Patagonia o del Chaco. ¿Qué historia? O hubieran asesinado. Sí, Sí. hay muchas historias que son las visiones de esa época, ¿no? O sea, hoy lo vemos con los ojos del siglo XXI y nos espanta con razón, pero bueno, quizás era la forma que había en esa época, ¿no? De solucionar las cosas. Ahora vos como historiador, esto que estás diciendo, debe ser un desafío permanente, ¿no es cierto? De tratar de mirar el contexto y no juzgar, sino, bueno, relatar los hechos que sucedieron, pero los juzgamos desde este siglo XXI, desde esta mirada donde hasta, ya te digo, hasta está cuestionada la palabra alumno. Nos fuimos para el otro lado. Debe ser ahí nos pasamos un par de estaciones, nos fuimos al Pasto, como diríamos hoy, ¿no? Al Pasto, a la banquina, al terrenito. Digo, ¿es un desafío para vos también, Roberto, como historiador? Sí, claro, sí, ojo, porque cada uno que hacemos historia tenemos nuestra subjetividad, ¿no? Tenemos nuestra forma de pensar, pero realmente tenemos que abstraernos cuando vemos los hechos y, bueno, realmente son los hechos y tratar de comprender, como bien vos decías, el contexto y la personalidad de cada momento y de cada personaje. Uh-huh. Eso creo que es fundamental. Y en el caso de Sarmiento, que es un hombre tan rico en controversias, a ver, realmente que no solamente las controversias históricas, ¿no? Sino ya contemporáneas, porque bueno, obviamente eran mirados y poco y vilipendiados por muchos y por otros tantos. O sea, no era un hombre simpático. Claro, bueno, a ver, ¿cuáles eran esas controversias? Póneme un blanco y un negro, 2 o 3 cosas. No, bueno, una que vos bien mencionaste, lo del tema del gaucho. Sí. También él era un hombre muy amigo de sus amigos, pero también era enemigo de sus enemigos, o sea, era muy visceral, y eso también forma parte de su carácter, ¿no? Aunque en su gobierno, digamos, el país progresó, no hubo ningún tipo de actos raros, tuvo que lidiar con la culminación de la guerra del Paraguay también, un país digamos que si bien triunfador de esa guerra de la Triple Alianza con Uruguay y Brasil, había sentido también la pérdida de muchos de sus hijos, incluso Sarmiento había perdido a su hijo adoptivo Dominguito. Uh-huh. Eso también forma parte de ese contexto personal de Sarmiento, que sin embargo era un hombre de hacer mucho, de atender en su casa, por ejemplo, que sufrió un atentado, que él no se enteró porque era sordo, entonces no escuchó el tiro. Ay, no me digas, contame, eso no lo sabía, contanos. En uno de esos idas de su casa a la casa de gobierno, que iban en carruaje, sufrió un atentado donde una persona le disparó al carro, la bala pasó cerca, pero él no se enteró. Mirá vos. Se enteró después porque les contaron de lo que había pasado, porque había sido reducido el agresor y esas cosas, pero por su sordera no lo supo. Hay varias anécdotas que, bueno, la verdad que no se me presentan, pero que son muy simpáticas de buscar y de leer, las anécdotas de Sarmiento, sobre todo en estas cuestiones personales, ¿no? Uh-huh. De su viaje por Europa, ¿cómo podríamos decir? Su sex appeal por ser hombre de gobierno, y aparte era un hombre muy mujeriego y, como diríamos, hoy le tiraba los galgos a varias chicas. Mira vos. Incluso él mismo cuenta de que se había sentido atraído por Mariquita Sánchez de Thompson, que ya era una señora veterana, grande, que le llevaba unos cuantos años de edad y la habían conocido y bueno, tenía esas cosas que con el sexo débil, ¿no? También tiene muchas. Mirá vos, sí, y el contrato,
Mira, y el contrato de las mujeres maestras era un horror. Hoy, visto a la luz bueno, de, sí. de este siglo, tenían que ser, por eso de ahí la palabra señorita, tenían que ser solteras, no tenían que, no me acuerdo algunos de los detalles, pero Sí, era algo... dedicación exclusiva, bueno, tenían que ser recatadas, un ejemplo, digamos que tenían sí, un reglamento bastante estricto, ¿no? Sí. Sí, la educación en esa época era bastante estricta también por el tema de los uniformes, la conducta, no olvidemos que existían los castigos corporales, hay, digamos, unas cosas que hoy nos espantan, ¿no? Pero bueno, claro. formaron parte también de cómo se va formando. Y de ahí habrá salido la palabra señorita, que le quedó la seño a las maestras. Sí, porque... seguramente, sí, Mrs. Claro. Vendría del... Y porque tenían que ser solteras, además. Sí, no tener familia, toda soltera. Después, bueno, alguna hizo familia acá, pero fue, digamos, un experimento interesante, ¿no? Muy interesante. Y a la luz del paso de los años, Roberto Colimodio, tenemos un sistema educativo, gracias a Sarmiento, podemos decir, y gracias a Sarmiento, que dio el impulsor, y por supuesto quienes posteriormente en los sucesivos gobiernos siguieron llevando adelante, ¿no? Una educación gratuita, popular, ambos sexos. Fue democratizar el conocimiento, porque ¿qué significa estas leyes? ¿Qué significan? Democratizar el conocimiento, el acceso a otra clase social para poder estudiar, para poder salir del analfabetismo, de la ignorancia, acceder a trabajos, es decir, es revolucionario. Correcto, sí, no solamente el conocimiento, las artes, los oficios, las escuelas técnicas, las escuelas de náutica, o sea, hay muchísimas facetas mucho más allá de las primeras letras, ¿no? Que eso que hay que también tenerlo en cuenta, que si bien ya existían las escuelas y las facultades y todo eso, pero digamos estaba para unos pocos. Claro. El mismo Belgrano había propiciado la educación de la mujer, también libre, o sea que fuera libre para todos y no solamente para quien pudiera pagarla, sino que fuera gratuita, y eso también forma parte de la participación del Estado, ¿no? En este caso comandado por Sarmiento. Exactamente. Bueno, ¿qué querés decir de Sarmiento? Lo que quieras antes de cerrar. No, Sarmiento, bueno, recordamos el 11 de septiembre porque es la fecha que falleció en Asunción del Paraguay, donde había ido a reponerse de su salud. Un 11 de septiembre de 1888, en Asunción. Sus restos fueron repatriados inmediatamente, llegaron aquí un 21 de septiembre, y que por eso se celebra aquí el Día del Estudiante. Vos sabés que estaba mirando los datos de mi abuelo italiano, porque estoy buscando para ver si se puede hacer la ciudadanía, esas cosas que uno busca datos, ¿viste? Y mi abuelo nació en Italia en 1885. Entonces pero digo, cuando uno ve esa fecha en Europa parece una cosa y cuando la ve en América parece otra. Y sin embargo vos me decís, Sarmiento muere en 1888. Mi abuelo tenía 3 años. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, que sí. Uno no las une esas cosas. No, uno a veces se abstrae de eso, y bueno, también tenemos que reconocer que nuestra familia también vivió en esas épocas, ¿no? Y realmente cuando uno conoce sus antepasados también es una forma de ubicarlos en el contexto. Y claro, y voy descubriendo que fue soldado en la guerra, ¿viste? Y esas cosas que vos decís eran de los libros, no de tu familia. No, las historias familiares están muy cargadas. Vos ya sabés que yo soy genealogista también, entonces, bueno, cuando uno hace genealogía se va encontrando con esas pequeñas gotas de saber histórico familiar que también sirve para saber de dónde venimos, ¿no? En forma ya particular. Claro. Bueno, Roberto Colimodio, un placer en la gondolita de la historia contigo como historiador, escritor. Y ¿cuándo nos encontramos? A ver, ¿qué próximo acontecimiento tenemos para recordar? Estamos en septiembre. Para recordar, y así se me ocurre rápidamente, no, en septiembre no, pero bueno, tenemos el 24 de septiembre la batalla de Tucumán, la batalla que salvó la revolución por Belgrano en 1812. Y después creo que saltaríamos, si no me olvido alguna efeméride, el 20 de noviembre para Vuelta de Obligado. Ah, qué linda esa también. Sí, otra muy linda fecha histórica para recordar las pocas batallas navales, ¿no? Que a veces recordamos, que es el Día de la Soberanía, que es muy, muy interesante y muy rica en hechos.
Bueno, para hasta noviembre no vamos a esperar, vamos a seguir hablando en el medio. Dale, dale, sí, seguramente nos falta oportunidad, Marita. Gracias, Roberto, un abrazo enorme para vos, Chau, chau. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Roberto Colimodio, historiador, escritor, miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano. ¿Qué me contás? Todo esto nos decía acerca de Domingo Faustino Sarmiento, que el pasado mañana es el Día del Maestro y por eso lo estamos recordando.